Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que comenzamos la clase pasada, que era la clasificación general de los materiales de construcción. Habíamos visto petros naturales, materiales petros naturales, y en esta oportunidad vamos a ver la primera parte de las clases que tenemos preparadas para contarles de qué se tratan los materiales pétreos artificiales. Vamos a recordar el cuadro, que en la clasificación general de materiales había un grupo que son los de origen mineral. Acá no está el cuadro completo, solamente la parte de material de origen mineral, y dentro de eso teníamos petros, bituminosos y metálicos, y dentro de los petros nos vamos a concentrar en los artificiales, dentro de los cuales tenemos dos grandes grupos, los cerámicos y los cementosos. Ahí entonces vamos a ver qué productos cerámicos utilizamos en la construcción y qué productos cementosos, también de origen artificial, utilizamos en la construcción. Bueno, acá tenemos una imagen de qué manera todos los productos pétreos artificiales son aplicados en la industria de la construcción. Habíamos visto cuando hablamos de clasificación de los materiales que cuando elaboramos, cuando preparamos o construimos los pétreos artificiales, estamos... Ay, se escucha muy mal. Se escucha muy mal. ¿Me escuchas bien, Gaby? Yo te escucho bien. Bueno, pero me pareció. Bueno, seguimos. Los materiales pétreos artificiales tienen como objetivo sustituir a las piedras naturales. O sea, cuando nosotros fabricamos los pétreos artificiales, estamos buscando propiedades y características similares a los pétreos naturales, pero mejorando esas condiciones. Y podemos ver en esta imagen cómo fabricamos tejas, baldosas, ladrillos huecos, ladrillos macizos, revestimientos de paredes denominados azulejos, elementos utilizados para la construcción de los entrepisos y las losas, más variedad de ladrillos, en fin, una serie de materiales bastante importantes con los cuales se construyen, utilizados en la industria de la construcción. Nosotros habíamos visto en la clasificación que les comentaba Gabriela que tenemos dos grandes grupos dentro de lo que son los pétreos artificiales. A uno los denominamos productos cerámicos o materiales cerámicos y otro gran grupo denominado productos o materiales cementosos. Estos dos grupos se diferencian por la manera en que se constituyen finalmente para la industria de la construcción. Si hablamos de los productos cerámicos, podemos decir que están formados por la combinación de aglomerantes y materiales auxiliares, que enseguida vamos a ver cuáles son. Pero que para la elaboración de estos productos cerámicos son preparados en frío, pero que adquieren la consistencia requerida a través del calor, a través del fuego. Por eso incorporamos esta imagen al lado de los productos cerámicos para que puedan relacionar inmediatamente que cuando el producto es cerámico es porque está cocido. En cambio, los productos cementosos están formados también por la combinación de aglomerantes y auxiliares, pero a diferencia de los anteriores, si bien se preparan en frío, la consistencia se la adquiere a través de un proceso llamado fraguado. Todos los materiales cementosos van a tener este proceso de fraguado, las mezclas, los hormigones, y ya vamos a ir viendo esto también. Bueno, los ejemplos que podemos
conocer y reconocer de los pétreos artificiales cerámicos son los ladrillos cerámicos comunes, ladrillos cerámicos huecos, los ladrillones para ser utilizados en la construcción de entrepisos que se apoyan en viguetas pretensadas de hormigón. También se construyen tejas de material cerámico, distintas variedades. Ustedes van a encontrar tejas coloniales, tejas francesas, tejas romanas. También se construyen baldosas para pisos, revestimientos y artefactos sanitarios. Cuando hablamos de artefactos sanitarios, nos estamos refiriendo a bañaderas, lavatorios, inodoros, bidet. A eso nos referimos con artefactos sanitarios. Al final de la clase tenemos una bibliografía que ustedes pueden consultar donde van a ver algunos procesos de fabricación de estos materiales. El otro grupo importante de pétreos artificiales es el denominado cementosos. ¿Y cuáles son? Los cementosos están integrados, conformados, elaborados, fabricados por aglomerantes o cementantes auxiliares y los cementados. Cuando hablamos de materiales aglomerantes, nos estamos refiriendo a las cales, a los cementos y a los yesos, que estoy segura que ustedes ya han escuchado hablar de estos materiales, pero acá los estamos ubicando dentro de lo que es la clasificación de los materiales pétreos artificiales. Como materiales auxiliares tenemos arenas, piedra partida y cascotes de ladrillo, que si bien la arena y la piedra partida son pétreos naturales, para formar los pétreos artificiales deben integrar junto con los aglomerantes y los cementados. Y por último, el grupo de los cementados, que ya son los materiales elaborados que los clasificamos en morteros y hormigones. Me anticipo a comentarles que más adelante, las clases, 2 o 3 clases más adelante, hablaremos con mucho más detalle sobre lo que son los pétreos artificiales de morteros y hormigones. Ahora vamos a hacer una introducción solamente a estos materiales. Bueno, como bien decíamos, primero vamos a hablar dentro de los pétreos artificiales de los materiales cerámicos. Podemos definir como materiales cerámicos a los constituidos principalmente por tierras arcillosas convenientemente seleccionadas y sometidas a la acción del calor hasta adquirir cohesión. ¿Se acuerdan que la diferencia con los cementados era que los cerámicos pasan por un proceso de cocción, de calor, que da cohesión a las partículas y así obtenemos materiales cerámicos? Y recordando, perdón Sí. Claudia, y recordando como es para incorporar que decimos que para los materiales cerámicos utilizamos la arcilla, y retomando el tema de pétreos naturales, la arcilla proviene de una roca sedimentaria. Y justamente uno de los componentes más importantes que tiene son los silicatos de aluminio, que bueno, es justamente ese producto que esté en el suelo, en determinada región geográfica, es lo que permite que uno en determinados lugares pueda realmente hacer estos ladrillos, porque en zonas donde no hay arcilla no se pueden hacer los ladrillos cerámicos. Sí, y que creo que habías explicado cuando hablabas de las capas geológicas en la clase anterior, cómo se van conformando y ahí aparecía también mencionado. Bueno, para obtener los distintos tipos de cerámicas, nosotros debemos agregar otras sustancias que en algunas bibliografías se denominan impurezas y se varía el proceso y los tiempos de cocción. Según
estos agregados y los tiempos de cocción, podemos obtener dos tipos de cerámica. Una denominada cerámica simple, porosa u ordinaria, y otra cerámica denominada compuestas o vitrificadas. Las cerámicas simples, que son más porosas y también denominadas ordinarias, se denominan así porque reciben una sola cocción. En cambio, las cerámicas compuestas o vitrificadas habitualmente reciben una doble cocción y tienen un recubrimiento de esmalte, que es lo que le da este proceso de vitrificación, que a su vez le confiere una cantidad de propiedades diferentes a las cerámicas simples. Para meternos un poquito más en conocer las propiedades de las cerámicas simples y de las cerámicas compuestas, podemos decir que las propiedades de las cerámicas simples son la porosidad, lo que permite que sean muy buenos aislantes térmicos; la higroscopicidad, que como ustedes saben, los cerámicos al ser higroscópicos absorben humedad y tienen algunas ventajas y otras desventajas que al momento de construir debemos tenerlas muy presentes; permeabilidad, fragilidad, y también saber que las cerámicas simples no son duras, sino que se rayan con mucha facilidad, y al ser materiales porosos, son también materiales más livianos. En cuanto a las propiedades de las cerámicas compuestas o vitrificadas, podríamos definir que son más compactas; al ser vitrificadas son impermeables; son mucho más resistentes a las cargas; son más duras y resisten a la abrasión. Como ejemplo de las propiedades, mejor dicho, como ejemplo de las cerámicas simples, tenemos los ladrillos comunes y de máquina, las tejuelas y las baldosas que son utilizadas en las terrazas para azotea. También tenemos las tejas en sus diferentes modelos y los ladrillos refractarios que pueden soportar altas temperaturas, utilizados en hornos y chimeneas. Con respecto a los materiales cerámicos compuestos, acuérdense que teníamos una doble cocción y en muchos casos vitrificados. Encontramos los grès cerámicos, que son compactos, algunos son sin vitrificar y otros vitrificados, muy resistentes a las cargas y resistentes a la absorción y a la abrasión. Estos son materiales utilizados en espacios donde necesitamos una muy buena higiene, rápida limpieza, resistencia al desgaste. También encontramos las losas de los artefactos sanitarios, las vajillas domésticas, los azulejos utilizados en los revestimientos. Y por último tenemos las porcelanas, que también son cerámicas compuestas vitrificadas y se diferencian de las anteriores porque son mucho más delicadas, translúcidas, pero no son utilizadas en la arquitectura. Sí, para piezas decorativas y en muchos casos para vajillas. Muchos habrán escuchado hablar de la famosa porcelana china. Bueno, estamos hablando justamente de este tipo de material muy delicado. Bueno, como ya había dicho, pero reforzando las propiedades de las cerámicas simples, podemos decir que son livianas, menos resistentes, frágiles, aislantes térmicas y permeables. En cambio, las cerámicas compuestas carecen de poros, lo que las hace muy impermeables y más resistentes. Bueno, los principales materiales, si bien los mencionamos anteriormente, podemos decir que de los que nombramos recién, los principales materiales cerámicos utilizados en la construcción son los ladrillos cerámicos, ya sean macizos o huecos, las tejas, las baldosas para pisos y revestimientos y los artefactos sanitarios.
Comenzaremos por mostrar el ladrillo cerámico común, que en otra clase de hoy mismo vamos a explicar cuáles son las propiedades, cuáles son las dimensiones, cuáles son las características, un poquito de historia y las formas de elaboración del ladrillo. Pero ahora solamente les mostramos imágenes del ladrillo común y cómo se lo utiliza para la construcción de principalmente paredes. También tenemos los ladrillos cerámicos de máquina o prensados, denominados también huecos, utilizados para la construcción de paredes. Acá vemos un ladrillo cerámico con sus dimensiones, 18 centímetros de alto por 8 de ancho, una foto de otro ladrillo cerámico y las características de estos ladrillos es que al ser huecos tienen mucho menos cantidad de material, por lo cual son más livianos y al tener estas celdas en su interior, mejora las condiciones de aislación térmica entre el interior y el exterior. Sí, y también para incorporar, Claudia, que dentro de lo que son los ladrillos cerámicos huecos, fíjense que estamos hablando de fabricación de envolventes, digamos, de construcción de envolventes. Entonces, hay dos tipos en general también de ladrillos huecos, que son los ladrillos para hacer paredes de simple cerramiento, que serían estos ejemplos que les estamos trayendo acá, y también están, si nosotros queremos que esa pared, que esa envolvente lateral soporte cargas, hay ladrillos que son diferentes, que son para soportar cargas, ladrillos para paredes portantes. Eso también quería hacer esa aclaración, que ambos son ladrillos huecos, pero que por sus características, por la cantidad de orificios que tienen, la cantidad de masa que tienen, pueden ser o para simple cerramiento o para paredes que soportan cargas. Sí, y aprovechando lo que comenta Gaby, les recuerdo que cuando dimos la clase de cerramientos verticales, habíamos acercado unas planillas comparativas en la cual veíamos paredes de ladrillos macizos, paredes de ladrillos huecos y paredes en las cuales se combinaban unos y otros, en algunos casos con cámara de aire, y comparativamente se podía ver la aislación térmica que tiene cada uno. Creo que también se aportaba algo sobre el peso, pero fundamentalmente estábamos hablando ahí de lo que es la aislación térmica para este tipo de ladrillos. Así es. Bueno, también tenemos dentro de los cerámicos, dentro de los pétreos artificiales, el ladrillo cerámico refractario, que tiene una densidad alta y una baja conductibilidad térmica y que se utiliza mucho en chimeneas, en parrillas, como pueden observar acá en la imagen, el revestimiento interior en esta parrilla, ubicando ladrillos refractarios. Y a título informativo podemos ver que los ladrillos refractarios, a su vez, si bien tienen las medidas estandarizadas, los espesores van a variar, ¿no es cierto? Tenemos más delgados hasta más anchos. Y también piezas especiales, como la que están viendo en la imagen en la parte inferior, que se utilizan muchas veces para colocar en los bordes de la parrilla y las chimeneas para dar una mejor terminación a la construcción. También dentro de los pétreos artificiales tenemos las tejas coloniales. Pueden ver ustedes la forma, la clásica forma de la teja colonial y acercamos una imagen de un sector de techo de nuestra Facultad de Arquitectura. Ustedes están en primer año, muchos no conocen nuestra facultad y de a poquito se la estamos mostrando, a veces con los pisos, a veces con las paredes, o creo que con algunas carpinterías. Y bueno, hoy acercamos esta parte del techo del acceso a nuestro hall principal, en la cual se ve
colocadas las tejas coloniales. Acá tenemos ejemplos de materiales también pétreos artificiales. En este caso tenemos baldosas de cerámica ordinaria, que habíamos visto que es una sola cocción, que son porosos, ¿no es cierto?, utilizados en una galería. Y en este sector de la imagen tenemos baldosas de grés cerámico, que hablábamos que son más compactos, más resistentes, resistentes al desgaste, a la abrasión, impermeables. Y justamente acá estamos indicando para que ustedes vean también el espesor que alcanzamos a tener con estas baldosas de grés cerámico. Muy poco espesor, a través de procesos de cocción y selección de las materias primas más lo que se le agrega, obtenemos productos de una alta resistencia y también dureza y resistencia a la abrasión. En las imágenes inferiores los espesores son mayores. Y acá traemos imágenes, ¿no es cierto?, de lo que son revestimientos y artefactos sanitarios que habíamos visto que están constituidos por dos partes fundamentales, el bizcocho y la capa de esmalte vitrificado. Si alguna vez ustedes alcanzaron a ver algún material sanitario quebrado, van a poder apreciar, ¿no es cierto?, estas dos partes que estamos hablando. O a veces con alguna taza de loza o un plato de loza que se cacha un bordecito que estaba bien brillante, bien esmaltado, y de golpe se encuentran con un material que se ensucia enseguida, que es poroso, que absorbe el agua. Bueno, es prácticamente lo mismo en distintas escalas, en distintas situaciones, pero es lo mismo. Y podemos decir que son materiales que se elaboran en dos etapas. Primero se construye el propio cuerpo de lo que va a ser el artefacto y luego se lo recubre con esmalte y se lo coloca en el horno para su vitrificación, mejorar su aspecto y conferirle impermeabilidad. Precisamente en la bibliografía está el enlace para que puedan ver cómo se construye un artefacto sanitario para que vean su proceso de elaboración. Y Claudia, y si hay algún alumno o alumna que trabaja haciendo cerámicas, también va a reconocer estas dos etapas de elaboración de las piezas cerámicas como una primera elaboración, digamos, con las arcillas y con los materiales, las materias primas necesarias, y una vez que le dan la forma y lo cocinan, después viene una segunda, donde tienen que pintar, y en esa segunda cocción va al horno ya con la pintura, justamente para hacer platos, para hacer vajilla de cerámica, para hacer tazas que sean impermeables. Así que, digamos, a distinta escala, son materiales que estamos usando nosotros en nuestra vida cotidiana. Exactamente, los procesos son los mismos, cambian a veces un poquito los materiales, los pigmentos para conseguir una mayor resistencia, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, habíamos visto los materiales cerámicos, ahora vamos a hablar sobre los pétreos artificiales cementosos. Y habíamos visto que los materiales cementosos teníamos el grupo de los aglomerantes, de los áridos y los cementados, que los tres conforman los materiales cementosos. Los materiales aglomerantes, cementantes o adherentes lo van a reconocer principalmente en el vocabulario cotidiano y en la bibliografía como materiales aglomerantes. Pero queríamos indicarle también los otros dos nombres porque muchas veces en la bibliografía aparecen mencionados como materiales cementantes y por ahí puedan llegar a generarles alguna duda hasta que comiencen a familiarizarse más con este vocabulario.
Dentro de los áridos también son llamados auxiliares y por último ya tenemos los cementados. Los materiales aglomerantes son los que unen los materiales con otros materiales. Son plásticos al amasarse con agua y luego fraguan. ¿Cuáles son estos materiales? ¿Cuáles son estos aglomerantes? Son las cales, los cementos y los yesos. Tanto las cales como los cementos como los yesos son materiales aglomerantes, también en alguna bibliografía llamado aglutinante, porque son los encargados de unirlos con otros materiales. Los materiales áridos son los que contribuyen a la resistencia del mortero o del hormigón. ¿Y cuáles son estos materiales? Las arenas, canto rodado, piedra partida y cascotes. Son, vuelvo a decir, lo que contribuyen a la resistencia de los morteros y los hormigones. Algunos áridos son solo utilizados en morteros y para los hormigones necesitamos la combinación de diferentes áridos. En cuanto a los cementados, podríamos decir que son materiales conformados por los dos anteriores. Y dentro de los cementados vamos a tener los morteros y hormigones. ¿Qué uso le damos a los materiales cementados en la construcción? Bueno, tenemos el gran grupo de morteros y hormigones, de la cual vamos a tener una clase bastante larga y vamos a hacer una actividad práctica muy interesante. Les recomendamos que no pierdan la oportunidad de hacer la experiencia de esa clase práctica, porque las veces que la hemos hecho y afortunadamente la pudimos hacer en el patio de nuestra facultad, la experiencia de hacerlo es mucho más valiosa que todo lo que nosotros les estamos explicando acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos la clase de morteros y hormigones y la actividad práctica, la recomendación es no perderla. Es muy, muy importante hacerla. Bueno, además de los morteros y hormigones, dentro de los materiales cementados tenemos mosaicos para pisos y materiales premoldeados de hormigón. Estos son los tres principales utilizados en la construcción. Bueno, vamos a completar para que lo puedan ir viendo, en forma más completa. Vamos a hablar de lo que decíamos recién, los materiales cementados, que son las mezclas, en las cuales tenemos morteros y hormigones. Para que gráficamente ustedes puedan ubicarse y poder diferenciar entre cuáles son los morteros y cuáles son los hormigones, y qué integran a los morteros y qué materiales integran a los hormigones, preparamos con Gabriela esta filmina en la cual al principio tenemos, por ejemplo, para los morteros tenemos aglomerantes. Habíamos visto que los aglomerantes pueden ser cementos y cales. También los yesos. Pero ¿qué pasa? Los yesos no se combinan con arena. Por eso no los estamos nombrando dentro de estos morteros. Entonces, dentro de estos aglomerantes tenemos cal y cemento, arena y como material que va a producir la reacción química para que posteriormente puedan fraguar, tenemos al agua y en muchos casos se le agregan algunos aditivos. Esto simplemente son los morteros de cal y morteros de cemento. Cuando hablamos de hormigones, nuevamente estamos hablando de materiales compuestos por
uno o más aglomerantes que pueden ser cemento y cal o solo cemento según el tipo de hormigón que sea, o solo cemento o solo cal o ambos o en distinta proporción. Pero los hormigones están conformados por aglomerantes áridos, que como le dijimos, recién están conformados los hormigones sí o sí por áridos de distinta granulometría, o sea, de distintos diámetros, en los cuales vamos a tener arenas y piedras de distintos tamaños y además vamos a tener el agua y algunos aditivos, o sea, vamos a tener el material líquido que va a permitir realizar la mezcla, que va a producir la reacción química del aglomerante para permitir el endurecimiento posterior de la mezcla y así obtener los hormigones. Quiero resaltar que en estas mezclas que estamos mostrando no incluimos los yesos, ¿sí? Sí, Sí, y que sí. también nosotros ponemos como ejemplo acá algunos aditivos. En el caso de los morteros, ya cuando veamos la clase de morteros y hormigones, en los morteros a veces necesitamos mejorar las condiciones de aislación hidráulica de esa mezcla, de ese mortero, entonces incorporamos aditivos que contribuyan a mejorar esa capacidad del mortero de no ser atravesado por el agua, ¿no? Que sea impermeable. Por otro lado, en el grupo de los hormigones, también tenemos aditivos que cumplen, que pueden ser distintos tipos según la función que nosotros necesitamos. En algunos casos necesitamos acelerar el proceso, uno de los procesos que en la constitución del hormigón, que es el fragüe, que ya les vamos a explicar, pero les adelantamos que es ese paso de pasta a sólido de esa mezcla. Hay veces que necesitamos que ese pasaje de ese proceso sea más rápido, entonces ponemos aceleradores de fragüe. Cuando queremos que sea más lento, retardadores de fragüe. Solo esa aclaración de que los aditivos son componentes extras que nos ayudan a intervenir en estos procesos de los morteros y de los hormigones. Y mejorar las condiciones, mejorar las propiedades del hormigón o del mortero. Como decía Gabriela, la propiedad de impermeabilidad cuando se le agrega al mortero. Bueno, como ejemplo de los morteros, que los tenemos para cientos de mampostería y de revoque, vemos la elaboración del pastón con arena, cal o cemento, o cal y cemento, según la resistencia que querramos conseguir, y agua, que es lo que va a permitir, como les dijimos varias veces, la reacción química de la mezcla para poder aplicarla en la construcción de paredes o revoques y posteriormente ir pasando por el proceso de fragüe. Entonces tenemos la elaboración de la mezcla, la colocamos en un balde y del balde va a la obra, a otro sector de la obra en el cual se va utilizando para el asiento de los ladrillos o para la colocación o la construcción de los revoques. También tenemos, mejor dicho, el hormigón armado, que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores también, para ser utilizado en estructuras de edificios. Acá esta imagen ya les va a resultar familiar porque la vamos tomando para dar ejemplos. En este caso, ¿qué son los hormigones armados? Y bueno, son utilizados para la estructura de los edificios. ¿Qué estructura? Fundaciones, que no las vemos, columnas, vigas y las losas de entrepisos. Y por último, las losas, a última losa del techo.
¿Cómo se elaboran los hormigones? Bueno, si bien lo mencionamos, por uno o más aglomerantes, uno o más áridos, mejor dicho, 2 o 3 tipos de áridos, agua y o aditivos, el proceso va a variar en función de la cantidad del material que necesitamos. Cuando a veces es muy poca la cantidad de material que necesitamos, lo realizamos en la misma obra con, con una pala, un poco de mezcla, agregando todos los ingredientes, los mezclamos bien y son utilizados. Cuando necesitamos un poco más de frecuencia en el colado del hormigón, porque así se dice cuando se coloca el hormigón en los moldes, hablamos del colado de hormigón, podemos utilizar una hormiguera tipo trompo o mezcladora. Estas hormigoneras tipo trompo o mezcladoras, como la imagen de inferior al medio, es una escala pequeña. Ahí se van agregando los materiales, se le agrega el agua, se los mezcla y posteriormente se lleva al lugar donde se lo debe colocar. Y cuando necesitamos una mayor, no solamente una mayor cantidad de hormigón, sino un hormigón de muy buena calidad y que la misma calidad la tengamos en todo el edificio, como por ejemplo en la foto que estamos mostrando, contratamos hormigón elaborado. ¿Cómo llega a la obra ese hormigón elaborado? En un camión denominado hormigonera. Estos camiones tienen 5 a 6 metros cúbicos de hormigón y su fabricación está hecha en la planta elaboradora del hormigón con las dosificaciones correctas. Uno puede decir, necesito tal tipo de hormigón, lo especifica bien y llega a la obra esa calidad de hormigón desde el principio hasta el final. Así la obra dure 10 meses, pero siempre vamos a tener la misma calidad de hormigón. Por eso es muy importante saber que existe esta posibilidad. Imagínense ustedes hacer hormigón a mano para un edificio como el que estamos viendo. Así que bueno, ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo es el hormigón armado para las estructuras de edificios. También tenemos hormigones que no son armados, que son utilizados para contrapisos o para otros rellenos en los cuales no se necesita que sea armado, pero sí van a estar conformados también por uno o más aglomerantes, por áridos, agua y en algunos casos aditivos. Sí, y también Claudia, recordando la clase que habíamos visto de materialidad del objeto arquitectónico, que nosotros hablábamos de que en dos grandes grupos clasificábamos lo que era la materialidad del objeto, que era para constituir las estructuras y para constituir los herramientas o envolventes. Y podían ser horizontales, verticales, curvas, bueno, nosotros ahí hacíamos la clasificación. Entonces, ¿cómo les mostramos el ejemplo, los ladrillos cerámicos para materializar esas envolventes, que podían ser de simples cerramientos según el tipo de ladrillo o portantes? Y por otro lado, acá le estamos mostrando la utilización de los hormigones para justamente darle materialidad a esas estructuras, porque hablamos de las estructuras y como Claudia les explicó, las fundaciones que no las vemos, pero por otro lado sí vemos lo que es columnas, vigas, todo un sistema estructural para justamente constituir la estructura del edificio, la parte de transmisión de cargas del edificio hasta el suelo de fundación, hechas con un material petro artificial, en este caso, que incorpora la armadura, como dijo Claudia, entonces obtenemos el hormigón armado. Eso nomás quería como hacer la relación con los temas que vimos y cómo se vinculan ahora con este tema nuevo, cuando nos vamos específicamente al material en sí,
cómo lo vamos entendiendo a esos materiales en su conjunto, así como los pétreos artificiales que vimos, los morteros en los revoques, para darle terminación, los revoques, que son las capas que dan terminación a los paramentos de los muros. Entonces, vamos viendo de a poco cómo se van materializando cada una de las partes de la obra. Eso quería acotar. Sí, 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 es súper importante porque, como vos decís, Gaby, se van vinculando los temas y ayudamos, creo, ¿no es cierto?, a ir formando una idea más completa de lo que es la materialidad del objeto arquitectónico, porque para muchos compañeros todo esto es muy nuevo. Seguramente hay alumnos que provienen de escuelas secundarias en las cuales han tenido una enseñanza más técnica, más específica, y esto ya lo conocen, pero para la mayoría todo esto es muy nuevo. Entonces, a veces repetimos, pero desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Entonces vamos de alguna manera abordando el objeto arquitectónico y su materialidad de distintas partes. Y bueno, Sí, y sobre así. todo también no solo ver la teoría y la clasificación y las propiedades de forma teórica, sino que la idea es vincularlo con el proceso de construcción, con la obra, que muchos de los compañeros por ahí no estuvieron nunca en una obra, no participaron en el proceso, no vieron las herramientas, los materiales, y todo ese proceso de ejecución de esa obra. Entonces, nos parece importante tener por un lado una clasificación, conceptos bien, como se dice, bien definidos, conceptos claros, para después vincularlos con lo que es realmente la praxis de la construcción de este objeto. Por eso les traemos las fotos de la obra, por eso traemos el ladrillo ahí poniéndose con mezcla, el obrero que está mezclando en un balde, el camión hormigonero, o sea, vamos tratando de acercarlos de alguna manera con esos procesos con los que se van a encontrar más adelante. Así es. Bueno, eh, otro pétreo artificial, y que creo que cuando hablamos de la materialidad lo habíamos visto también, son los mosaicos para pisos. Siempre tratamos de, no, o sea, esta repetición tal vez no es porque no haya otros materiales, sino para que inmediatamente, aunque sea visualmente, ustedes lo recuerden y lo relacionan, ¿no es cierto? Por eso a veces traemos las mismas imágenes para las explicaciones. En este caso, estamos mostrando el uso de los pétreos artificiales en mosaicos para pisos. Y como decíamos hoy, se preparan con diversos productos pulverulentos o pastosos y endurecen con procesos físicos o químicos. Acá estas baldosas, denominadas graníticas, como la pieza esta que está acá, se denomina granítico justamente porque está buscando tener las mismas propiedades que el granito, la resistencia a la intemperie, la, la dureza, una cantidad de cualidades propias de los granitos. Pero, como habíamos visto al principio, no podemos utilizar granito en todos lados, porque si no, es un recurso natural que no se va a renovar. Pero sí, artificialmente podemos conseguir materiales que de alguna manera reemplacen a esos productos naturales. Tal vez no tengan la belleza que el material natural tiene, pero cumplen con la función para el cual están hechos. Hay otro tipo de mosaicos, como por ejemplo estos, utilizados en la parte exterior de una pileta, que tienen otras características justamente para que no absorban
o sea, van a absorber el calor, pero no lo van a retener. Son atérmicos, justamente utilizados en los bordes de las piletas de natación. Claro, y en el caso también, en el caso de los mosaicos graníticos, estamos hablando, y para el ejemplo que estaba dando Claudia de los bordes, la terminación de las piletas, estamos hablando de de la materialidad de lo que son los cerramientos horizontales, específicamente solados. Hablábamos cuando fue la clase de materialidad también de que el solado se componía de piso, que era el material de terminación, o sea que estamos usando pétreos artificiales para darle terminación a este solado, y por otro lado, todo ese paquete de solado que va a estar constituido también por un material que va a permitir esa adherencia de esta fijación de estos mosaicos, van a ser morteros, y por debajo de ese mortero, para darle estructura a todo a este cerramiento horizontal, también podemos utilizar un hormigón, como les decía Claudia, un hormigón que puede estar compuesto con algo de cal, con algo de cemento, más los inertes finos, gruesos y el agua. Pero todo el cerramiento horizontal, todo este solado puede estar materializado a través de petros artificiales. Y en algunos casos encontraremos que los pisos, o a lo mejor algún sector de algún piso, según el tipo de obra, ¿no?, de la función, puede llegar a tener petros naturales, como decir una piedra haciendo un borde, haciendo un recorte, algún detalle, justamente para cuidar el tema de los recursos naturales. La fabricación de estos mosaicos graníticos tiene que ver también con abaratar los costos, ¿no? Y con una cuestión de cuidado ambiental, de darle esa apariencia de piso granítico, de piso similar al granito, a la piedra natural, pero fabricado de manera artificial. Bien. Bueno, otro uso que tenemos con los materiales pétreos artificiales son los bloques premoldeados de hormigón. Tenemos varios tipos. Acá tenemos un bloque de hormigón calado. En Brasil es muy utilizado en zonas cálidas. Tenemos bloques de hormigón con una textura y bloques de hormigón sencillos, simples. Acá tenemos una imagen en la cual podemos ver el uso de estos bloques premoldeados de hormigón de manera decorativa, ¿no es cierto?, permitiendo el paso de las brisas, el paso del aire, permitiendo la luz, la ventilación y creando efectos realmente bellos, ¿no es cierto? Acá tenemos el caso de un pasillo. Vean ustedes cómo la sensación de un pasillo cerrado por este tipo de bloques es algo muy interesante, es algo muy bello. A algunos les puede gustar, a otros no, pero están cumpliendo muchas funciones, inclusive no solamente permitir el aire, permitir la iluminación, sino que le está dando seguridad a este espacio. En la foto inferior podemos ver una pared de bloques de hormigón que tienen la textura de este que estábamos viendo debajo del calado. Vean ustedes que tenemos dos tipos de bloques. Uno con una terminación muy lisa y otro con una terminación símil piedra. Acá estamos, vean ustedes, reforzando a través de este bloque la idea de los materiales pétreos naturales. O sea, un material artificial, un pétreo artificial que se está pareciendo a un pétreo natural. Cuando lo colocamos, ¿qué busca? Parecer una piedra natural. Entonces, ahí empezamos a elegir para nuestros diseños distintas texturas, distintos colores, combinaciones. Y entonces, conocer todo el potencial que nos dan estos bloques
y todos los materiales de construcción, es lo que ayuda a poder definir la materialidad del objeto arquitectónico. Pegamos un salto, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que estamos viendo, y también un pétreo artificial está, con el pétreo artificial, estos son caños de hormigón. Se construyen fundamentalmente y se utilizan como conductos de agua, como alcantarillas, y vean ustedes que cómo lo van moldeando, cómo con moldes van consiguiendo la forma que se quiere. Vean ustedes que tenemos un caño que a su vez tiene un ensanchamiento justamente para ir adicionando un caño con otro e ir colocándolo para transporte de líquidos. También son utilizados para cámaras sépticas, cámaras de inspección. Tienen muchas utilidades los premoldeados de hormigón. Inclusive, acá les mostramos estas imágenes de estructuras de hormigón premoldeada. En este caso estamos trayendo imágenes de la estructura, se fabrica en Córdoba y es la misma estructura que fue utilizada para la construcción de los talleres de nuestra Facultad de Arquitectura. Estos elementos que ustedes ven acá, que tal vez tengan que prestar atención, esto es por ejemplo un hombrecito, no sé si alcanzan a ver, está muy pequeño, pero es un hombrecito. Tenemos columnas. La misma columna premoldeada de hormigón armado tiene un ala, tiene un sobresale para soportar esta viga. Sobre esta viga se van a ir colocando estas placas que van a conformar la losa de entrepisos. Todos estos materiales, todas estas partes o componentes de este sistema de estructuras son transportadas en camiones de dimensiones importantes, hasta 12 metros de largo, justamente en este caso los trajeron para nuestra facultad, los trajeron desde Córdoba. Es muy frecuente encontrar este tipo de soluciones cuando se tienen estructuras de estas características y que se quieren hacer en corto plazo. ¿Por qué? Porque un elemento premoldeado en fábrica se lo transporta, se lo coloca y ya al poco tiempo se coloca la envolvente y ya puede estar en funcionamiento. Les repito, acá tenemos columnas, tenemos vigas y acá se empieza a ver bien dónde está este hombrecito parado, ya se están colocando las placas de losas que son estas que están apiladas en la foto inferior. Por si quieren googlear, acá está la marca, que es Astori. No estamos haciendo propaganda en absoluto, simplemente que es un muy buen ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se aprovechan los materiales pétreos artificiales. Y por último, también para que vean la escala de lo que estamos hablando, acá tenemos otro ejemplo de estructuras premoldeadas de hormigón armado, en la cual vean ustedes cómo esta grúa está transportando este tremendo canalón. Entonces, seguramente va a ser para algún puente, acá hay otra grúa. Realmente son estructuras que van desde hacer una mezcla en el fondo de una casa para completar un contrapiso hasta elaborar hormigón armado en plantas elaboradoras de hormigón armado y construir esta escala de elementos o componentes de hormigón armado. Realmente es un material muy noble, resistente, le damos la forma que queremos, así que también lo vamos a conocer un poquito más en próximas clases. Bueno, no sé, Gaby, si querés agregar algo más o le contamos.
Sí, es que estaba por decir que justamente cómo el uso de los pétreos artificiales es muy variado y casi en todas las partes del objeto arquitectónico, porque creo que en el único sector que no estaríamos usando, bueno, también para los cielos rasos, en realidad si uno le quiere dar una terminación, también usa un mortero, puede ser un mortero, este, o sea, un petro A la vista, artificial. un mortero que queda a la vista. Es un mortero que queda a la vista. O sea que, en síntesis, podemos usar para cerramientos verticales, laterales, podemos usarlo antes, previamente, para las estructuras de nuestra clasificación, podemos usarlo para cerramientos horizontales, que dijimos que podían ser inclinados o curvos, y dentro de eso teníamos techos, los cielos rasos, tenemos los entrepisos, y finalmente los cerramientos horizontales, que serían los solados, entrepisos solados. Entonces, vemos cómo con este material tiene gran importancia, por eso lo estamos explicando y lo estamos dando, porque realmente interviene en muchas partes de la construcción, en muchísimas partes de la construcción, y como dice Claudia, a distinta escala. Ya veremos en otras clases más específicamente algunos de los materiales, como lo que es materiales cerámicos eh, para hacer aparejos, para hacer encuentros de muros, que lo vamos a ver en otra clase. Ya vamos a ver morteros de hormigones específicamente en una clase aparte. O sea que creo que como panorama general de lo que son los materiales artificiales, divididos en cerámicos y cementosos, está con lo que nosotros les acabamos de mostrar. Y vos les querías sugerir un enlace, Claudia, para el tema de los... Sí, el tema de la bibliografía, si bien hay muchos, igual que clases anteriores, nos basamos bastante en el libro Introducción a la construcción de la UBA, materiales de construcción de Passmann, que lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, y solamente a título informativo, este enlace para ver el proceso de fabricación de materiales sanitarios, que es de una empresa muy reconocida llamada Roca. Siempre la recomendación es que cuando googlean, busquen fábricas nacionales, busquen referencias conocidas, páginas lo más reconocidas posible a través de, ¿no es cierto?, de lo que ustedes pueden ir comparando o inclusive consultando con nosotros en las clases que tenemos de encuentro con los docentes, ¿no es cierto? Eso es lo mejor, es una recomendación, ¿no es cierto? Y creo que por esta clase ya estamos. Bueno, nos vemos. Vamos a continuar después con la otra clase de, como le dijo Gaby, de ladrillos y mampostería. Bueno, Nos vemos en la hasta próxima luego. clase. Gracias por la atención a todos. Esperemos que les sea de utilidad. Hasta luego.